Saludos. Continuando aquí hoy 23 de marzo con las clases virtual, tenemos como agenda del día el producto vectorial en R3 y coordenadas cilíndricas y esféricas. Eso está en la unidad 1.5 de Pita Ruiz, cálculo vectorial. Pita Ruiz, cálculo vectorial. Cálculo vectorial. Entonces, nosotros ahí tenemos la definición del producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, U y V, en R3 es el vector definido por U vectorial V. U vectorial V, donde usted tiene aquí I, J y K. Y en la segunda fila tiene los vectores, el vector U, y en la tercera fila tiene el vector V. Entonces aquí aplicamos los conceptos aprendidos de la resolución de un determinante, extensión por cofactores usando los elementos de la fila 1, y tenemos I. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 1 y me queda ese determinante x cuadrado por y al cubo, x cuadrado por y al cubo menos la diagonal secundaria y cuadrado por x al cubo. Aquí entonces viene menos en J. ¿Qué yo tengo en J? Se anula la fila 1 y la columna 2 y me queda x1 por y3, x1 por y3 y y1 por x3, miren la y1 por x3, más en K en una posición par, fila 1 columna 3, por lo tanto es positivo. Si anulo la fila 1 columna 3, me quedó este pequeño determinante aquí, sería x1 y cuadrado, x1 por y cuadrado, mírenlo ahí, x1 por y cuadrado menos la diagonal secundaria sería y1 x cuadrado, mírenlo ahí, y1 por y1 por x cuadrado. Entonces, ¿qué propiedades tiene el producto vectorial? Mira, anticonmutativa del producto vectorial. U vectorial V. U vectorial V es igual a menos V vectorial U. Otra propiedad que tiene es que el producto vectorial, o sea, ese vector V vectorial U es perpendicular tanto a U como a V. Por lo tanto, ese producto escalar va a dar 0. Este es un producto escalar aquí. Aquí tenemos una distributiva del producto vectorial. Bien fácil. Aquí tenemos el producto de U vectorial V. Va a dar el vector nulo. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando U y V son LD, linealmente dependientes. Señores, aquí el vector, este vector V vectorial U es un vector normal a ese plano que definen esos dos vectores, a ese planito que está ahí. El plano definido, ese plano que está ahí, ese vector es un vector normal que lo vamos a utilizar para calcular la ecuación de un plano. Aquí le estoy poniendo que la norma de U vectorial V es igual a la norma de U norma de V por el seno de alfa. Esa demostración está en Pita Ruiz. La demostración está en el libro. Miren, entonces, yo voy a buscar el área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo que viene siendo definido por el vector, vamos a poner U, vamos a poner aquí U y V. Miren, ese viene siendo el paralelogramo, ese rectangulito ahí inclinado. Entonces, ¿cuál es el área? Bueno, el área es igual a la base por la altura. La base por la altura. Ahora bien, ¿cuál es la base? La base es la norma. La base es la norma de U. Esa es la base, la norma de U. Y la altura. La altura es esta que está aquí, la perpendicular trazada del vértice al lado opuesto. Entonces, eso es H. Si definimos el ángulo
alfa aquí, ese angulito alfa que usted está viendo ahí, lo definimos ahí. Yo puedo utilizar el seno. El seno de alfa va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el seno de alfa? El cateto opuesto, h sobre la norma de ¿quién? De v. Lo que implica que h va a ser igual a la norma de v por el seno de alfa. Por lo tanto, yo voy a sustituir aquí en la altura norma de v por el seno de alfa. Ahora bien, ya esta parte que está aquí es la propiedad número 5, o sea que el área de un paralelogramo es la norma de u vectorial v. Y si quiero el área del triángulo definido por esos dos vectores, simplemente tengo que dividir entre 2. 1/2 de la norma de u vectorial v. Ahí sería o sea, el área del triángulo va a ser igual a 1/2 de la norma de u vectorial v. Ahí quedaría así. O sea, quedaría eso. Ese es el área del paralelogramo y aquí el área del triángulo. Fíjense que aquí, si yo divido ese triángulo aquí, ese paralelogramo, trazo uno de esos dos vértices, ya define un triángulo. O sea que me va a quedar la mitad del área del paralelogramo. Ok, entonces ahora estoy presentando aquí el triple producto vectorial en R3. Es el vector definido así, de esta forma. U vectorial V, vectorial W. Ese va a ser igual, aplicando la regla del término medio. Aplicando la regla del término medio, nosotros vamos a tener, ¿cuál es el término medio aquí? De U, V y W. V, entonces V sale fuera. Quedó adentro, ¿quiénes quedaron? U y W. Entonces quedó U punto W. U punto W. Ahora el término medio de estos tres es W, entonces sale W afuera, y quedan adentro U y V. Mírenlo ahí, U y V. Otra forma de usted realizar este producto es realizar este producto que está aquí adentro vectorialmente y luego el resultado multiplicado por U. Aquí le puse un ejemplito. Aquí hay un ejemplito, ese ejemplo que está ahí. Usted tiene esos tres vectores. El producto indicado son estos dos últimos, entonces el término medio aquí, ¿cuál es? Este es el término medio, por eso usted lo ve aquí afuera, entonces quedaron adentro en un producto escalar, el primero 3, 1, 0 y el último 4, 1, 1, mírenlo ahí, menos, esto es un menos que va aquí, el menos, este menos de la fórmula, ese menos. Entonces, ¿cuál es el término medio de los tres últimos? 4, 1, 1. Entonces 4, 1, 1 está afuera, mírenlo ahí donde está afuera. Y aquí adentro el producto escalar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Efectuamos los productos escalares. Por ejemplo, aquí sería 3 por 4, serían 12. 1 por 1 da 1. El otro da 0. Y este vector queda igualito. Entonces aquí el producto escalar de estos dos sería 3 por 2, serían 6. Y 1 por 1 da 1. Y 0 por 5 es 0. O sea que me quedó aquí 7 por 4, 1, 1. Y aquí sería 12 y 1 son 13. Sería 13 por 2 serían 26. 13 por 1 son 13. Aquí hay un 1 que está raro. No, eso está bien. Esto está bien porque 13 por 1. 13 por 1 es 13. Entonces el último 13 por 5 son 65. Luego se efectúan las... Ahí aquí hay un pequeño error. Aquí sí, espérense, pequeño error. Arreglando porque es una resta. Es una resta que yo tengo aquí. Sería 26 menos 8 sería negativo 2. Negativo 2. Aquí tengo 13 menos 7 son 6 positivos. 6 positivo y 65 menos 7 estamos hablando de 58. Ok, entonces miren ahora tengo aquí el triple producto escalar de tres vectores. Es el escalar definido por
un determinante donde definido así, U punto V vectorial W. Entonces, en la primera fila el primer vector, en la segunda fila el segundo vector, y así sucesivamente. Entonces, la interpretación geométrica del triple producto escalar es que me va a dar el volumen de este paralelepípedo. Este que está aquí es un paralelepípedo. Paralelepípedo. O sea que, miren, ahí el volumen ¿a qué va a ser igual? Al área de la base. El área de la base por la altura. Entonces, ¿cuál es la base, señores? La base, aquí abajo lo que hay es un paralelogramo definido por el vector V y el vector W. El V y el vector W. Se ve bien el W, pero vamos a ponerlo un chingo más grande. W. Entonces, el área es la norma de V vectorial W. V vectorial W. Ahora, la altura, para la altura, yo tengo que buscar esta altura que va ahí, ese pedacito que va ahí. Y para buscar ese pedacito, yo necesito definir un vector que va por aquí, que todo el mundo sabe que es el producto vectorial de V vectorial W. V vectorial W. Entonces, la altura va a ser lo que ustedes conocen como la proyección escalar del vector U, que es el que está aquí arriba, el vector U, sobre V vectorial W. Luego ya cuando usted haga todos esos cálculos, o sea que usted pone norma de V vectorial W y aquí usted ponga la proyección escalar, que usted sabe que es el valor absoluto de U punto V vectorial W, y en el denominador, que es lo que va, la norma de V vectorial W. Entonces ese se cancela con ese y ya queda la formulita que ustedes están viendo aquí. Entonces, miren, si el vector, ahí nosotros podemos decir que si el volumen es cero, si el volumen es igual a cero, los tres vectores son coplanares. Están en un mismo plano. Hay unos ejercicios que ustedes necesitan verificar si los tres vectores son coplanares. Otra cosita es que puede hacer que le den los cuatro vértices. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si le dan los cuatro vértices, usted define los vectores. Define ese vector restando las coordenadas de este punto menos este punto. Define ese vector restando las coordenadas de ese punto menos ese punto y de este punto menos este punto. Ya con esos tres vectores, fila 1, fila 2, fila 3, un determinante, valor absoluto. Y ahí resuelve el volumen. Ahora vamos a analizar las coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Ok, seguimos aquí con un poquito de coordenadas. Ya eso ustedes lo vieron en básica. Las coordenadas cartesianas o rectangulares, como nos aproximamos al punto P de manera en ángulos rectos, ángulos de 90 grados en X y en Y. Y aquí en el espacio en R3 nos pasamos X, luego caminamos paralelo al eje Y, y luego paralelo al eje Z, y definimos el punto X y Z, el punto P ahí. Señores, las coordenadas polares, otro sistema de localizar puntos en el plano, son R, θ, y usted tiene que en un punto en coordenadas polares tiene una infinidad de pares, o sea, que van a cambiar, van a diferir por el ángulo θ ahí. El ángulo θ más 2 capi, donde K pertenece a lo entero.
Entonces, hay una relación, hay unas ecuaciones que relacionan las coordenadas polares con las cartesianas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que este lado, esto es X, cateto adyacente, y aquí tenemos la Y, el valor de Y. Y ya podemos definir que X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta. Cuando yo eleve al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado, de este lado me va a quedar R al cuadrado coseno cuadrado y R al cuadrado seno cuadrado. Y ustedes se saca R cuadrado factor común y se aplica la identidad trigonométrica, que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Entonces, luego se aplica raíz de R y ahí quedan las dos ecuaciones. O sea, si yo quiero convertir de coordenada cartesiana a polar, utilizo esta fórmula. Podemos hacer un ejemplito rápido. Ahí, por ejemplo, el punto 1,1 está en cartesiana. Para yo llevarlo a coordenada polar, le calculo R. R sería ahí 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Estamos hablando de raíz de 2. Raíz de 2 es R. Y el ángulo es la tangente inverso. Teta va a ser igual al arco tangente, que es lo mismo, Arco tangente de quién? De 1 sobre 1. Y eso es 45 grados. 45 grados. Por lo tanto, ese punto en polares sería raíz de 2, pi sobre 4. Ahí está ese punto en coordenadas polares. Ok, ahora miren, el otro sistema de coordenadas, nosotros tenemos aquí el número 2 aquí, y el número 3 es el sistema de coordenadas cilíndrica, que nos aproximamos al punto a través de un cilindro. Fíjense que se gira un ángulo teta abajo, se camina R y se sube Z. Se sube Z. Entonces las coordenadas polares son también llamadas, a las coordenadas cilíndricas se llaman también las coordenadas polares en el espacio. Entonces van a ser R, teta y Z. Por ejemplo, yo tengo el cono que tiene como ecuación z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, simplemente ahí tengo coordenadas cartesianas porque las variables son x, y y z. Ahora, en coordenadas cilíndricas sería simplemente dejar la variable z, que pertenece a las coordenadas cilíndricas, y cambiar la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por r. Entonces aquí tenemos las coordenadas esféricas. Miren, las coordenadas esféricas son ρ, teta y phi. Rho, teta y phi. Ok, entonces el ángulo teta puede girar va de 0 a 2pi. El ángulo phi solo gira 180 grados, se va de 0 a pi. De 0 a pi. Ok, entonces fíjense ahí, primero giramos teta, después giramos phi, después caminamos rho. Entonces vamos a definir las coordenadas cilíndricas. Nosotros vamos a tener, miren, nosotros vamos a partir de aquí, de la polar, x igual a r por el coseno de teta, y que y es igual a r por el seno de teta. La z, yo puedo definir aquí cerrar aquí ese triángulo ahí. Cerrando ese triángulo, yo voy a definir este triangulito aquí. Voy a tener voy a tener que baja, y voy a tener ese que sube. Este que sube aquí es el ángulo phi. Este es rho. Y aquí está z. Y ese de ahí es r. Esa R que está ahí viene aquí arriba, R. Y viene R aquí. Ese que está ahí es R. Entonces ya de ahí yo puedo decir que Z. Ajá. Yo puedo decir ahí que el coseno de phi, aquí igual el coseno de phi, señor. El coseno de phi es igual a Z, al cateto adyacente, Z sobre rho. Por lo tanto, me tengo mi ecuación de que Z va a ser igual a rho coseno de phi. Ya esa sí está definida.
Ahí yo tengo a z como una función de ρ y de phi. O sea que esa está bien. Aquí el único problemita que tengo con la x y con la y es que tengo a r. Y r no pertenece a la coordenada esférica. Por lo tanto, yo de aquí veo que el seno, si yo calculamos el seno de phi, el seno de phi va a ser el cateto opuesto, va a ser r sobre ρ. Por lo tanto, mi r va a ser igual a ρ por el seno de phi. Y ya entonces ahí me vienen quedando las ecuaciones que me transforman de cilíndrica. O sea, ahí yo voy a tener que la x entonces, esa r que está ahí, yo la voy a cambiar por ρ seno de phi. Ρ seno de phi. Y le pongo lo que falta ahí, coseno de teta. Ayer lo mismo. Esa r que tenemos aquí delante la cambiamos por ρ seno de phi seno de teta. Y ¿qué más? Bueno, ya la z la tenemos definida. Z va a ser igual a ρ por el coseno de phi. Esas son las ecuaciones que me transforman coordenadas esféricas a cartesianas. Estas van de coordenadas esféricas a cartesiana. Ahora bien, ahora yo quiero las otras. O sea, yo quiero a, bueno, de ρ. Yo quiero a ρ. Si yo quiero a ρ, miren, yo quiero a ρ, simplemente yo puedo aquí del triángulo, de ese triángulo yo puedo decir que ρ al cuadrado es igual a que Pitágoras, a r al cuadrado más z al cuadrado, pero todos sabemos quién es r al cuadrado. Ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto tengo mi ecuación para ρ. Mi ecuación para ρ sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Me falta definir a teta, pero ya teta nosotros sabemos que es igual a la tangente inverso de y sobre x. Y phi, ya nosotros definimos phi por ahí, de aquí, de esta ecuacióncita. Phi va a ser igual al coseno inverso de z sobre ρ. Z sobre ρ. O la raíz cuadrada, z sobre ρ. Z sobre ρ, que ustedes saben que va a ser la raíz cuadrada. Habría que entrar a la raíz cuadrada aquí. Entonces, estas me transforman de estas ecuaciones. Ahí podemos poner nosotros que estas ecuaciones transforman. O sea, nosotros podemos decir aquí que esto es coseno inverso de z dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces quedamos que estas ecuaciones, esas tres ecuaciones, transforman de coordenadas cartesianas a esféricas. Entonces, con este material y este video, ustedes pueden ir trabajando con la práctica que les dejé asignada del capítulo de Peter Ruiz de la 1.5, productos vectoriales, triple y escalar, volumen del paralelepípedo y las coordenadas, las esféricas y las cilíndricas. Bueno, concluimos este video por hoy y esperamos seguir mañana avanzando en los otros temas. Chao.